El motivo de la serpiente no es ninguna adquisición individual de este soñante, pues los sueños con serpientes son muy frecuentes, incluso en habitantes de las grandes ciudades que quizá no hayan visto en su vida una serpiente de verdad. Podría objetarse lo siguiente: la serpiente en el sueño no es más que una figura lingüística materializada. No en vano se dice de ciertas mujeres que son falsas como serpientes, o se habla de la serpiente de la tentación, etc. Esta objeción no me parece demasiado convincente para el presente caso, pero no obstante sería difícil aportar una prueba concluyente, ya que la serpiente es en efecto una figura lingüística muy usual. Solo se puede aportar una prueba segura si se consigue descubrir un caso en el que el simbolismo mitológico no sea ni una figura lingüística corriente ni una criptomnesia, es decir, que el soñante no haya leído, visto ni oído en ninguna parte el motivo, luego lo haya olvidado y lo haya vuelto a recordar inconscientemente. Esta prueba me parece de una gran importancia, ya que explicaría que lo inconsciente racionalmente comprensible, que consta de materiales, por así decir, artificialmente inconscientes, solo es un estrato superficial debajo del cual está lo absolutamente inconsciente, y que por lo tanto sería una actividad psíquica independiente del alma consciente e incluso de los estratos superiores inconscientes, intacta, tal vez intangible, de toda experiencia personal, una especie de actividad anímica supraindividual, un inconsciente colectivo, como he dado en llamarlo, en contraposición a un inconsciente superficial, relativo o personal. Antes de ponernos a buscar esta prueba, quisiera, para completar, añadir algunas observaciones acerca del sueño con serpientes. Da la impresión de que esos hipotéticos estratos más profundos del inconsciente colectivo, hubieran traducido las experiencias con las mujeres a la mordedura de una serpiente, creando de este modo un motivo mitológico auténtico. La causa, o mejor dicho, la finalidad de ello, es desconocida por el momento. Pero si tenemos en cuenta el principio según el cual la sintomatología de una enfermedad es al mismo tiempo un intento de curación natural, los dolores del corazón, por ejemplo, son un intento de un estallido emocional. También tendremos que considerar el síntoma del talón como una especie de intento de curación. Tal y como demuestra el sueño, a través de este síntoma, no solo alcanzan la categoría de un acontecimiento mítico, el reciente desengaño amoroso, también todas las demás decepciones del colegio, etc., ayudando de esta manera en cierto modo al paciente. Esto a nosotros podrá parecernos increíble, pero los antiguos médicos sacerdotes egipcios, que entonaban el himno de la serpiente de Isis, en caso de una mordedura de serpiente, creían en esta teoría. Y no solo ellos, sino que todo el mundo antiguo y primitivo creía todavía en la magia analógica. Este caso trata del fenómeno psicológico que sirve de base a la magia analógica. No debemos pensar en esto como una vieja superstición muy alejada de nosotros. Si leen con atención los textos de la misa, tropezarán continuamente con este famoso sicut, que introduce una analogía mediante la cual ha de producirse una transformación. Por mencionar un ejemplo drástico, quisiera citar la creación del fuego del sábado santo. Como es sabido, antes del fuego se sacaba de la piedra y antes todavía de la madera, lo que era prerrogativa de la Iglesia. De ahí que la oración del sacerdote diga lo siguiente: Dios, que a través de tu Hijo, llamado la piedra angular, has traído a los fieles el fuego de tu claridad, santifica este nuevo fuego extraído de la piedra para nuestro futuro provecho. Mediante la analogía de Cristo con la piedra angular, en cierto modo se erige la piedra en el propio Cristo, el cual a su vez enciende un nuevo fuego.
Esto provocará tal vez la risa del racionalista, pero hay algo que nos ha conmovido profundamente, no solo a nosotros, sino a millones de cristianos, aunque ese algo solo sea la belleza, y nos ha conmovido en lo más íntimo, en esas antiquísimas formas del espíritu humano que no hemos adquirido, sino que nos han sido transmitidas desde los nebulosos tiempos inmemoriales. Si esa alma supraindividual existiera, todo lo que está traducido a su lenguaje simbólico se sustraería a lo personal, y cuando se volviera consciente se nos aparecería subespecie aermitatis, es decir, no como mis penas, sino como las penas del mundo, no como un dolor aislado y personal, sino como un dolor sin amargura que nos uniría a todos los hombres. No necesitamos aportar ninguna prueba del aspecto curativo de esto. Pero hasta ahora no he aportado ninguna prueba plenamente satisfactoria de que exista esa actividad anímica supraindividual. Una vez más, pondré un ejemplo. Se trata de un enfermo mental de unos 30 años que padece demencia precoz en forma paranoide. Enfermó pronto, nada más cumplir los 20 años. Desde siempre había sido una extraña mezcla de inteligente, testarudo y caprichoso. Era un oficinista normal que trabajaba en un consulado. Sin duda, como compensación de su modesta existencia, enfermó de delirios de grandeza y acabó creyéndose el Redentor. Sufría múltiples alucinaciones y pasaba temporadas muy inquieto. En sus períodos tranquilos le permitían pasear por la galería. Allí me lo encontré una vez, asomado a la ventana y guiñando los ojos al sol, mientras movía de acá para acá la cabeza. Inmediatamente me tomó del brazo y dijo que quería enseñarme una cosa, que si guiñaba yo también los ojos mirando al sol, vería el pene del sol, y que si movía la cabeza a un lado y a otro, vería como también se movía el pene del sol, que según él era el origen del viento. Esta observación la hice en 1906. En el transcurso del año 1910, en que me dediqué a hacer estudios mitológicos, cayó en mis manos un libro de Dietrich, una revisión de una parte del denominado Papiro Mágico de París. Dietrich considera el fragmento revisado una liturgia del culto a Mitra. Consta de una serie de preceptos, invocaciones y visiones. Una de estas visiones es descrita literalmente de la siguiente manera. Del mismo modo, será visible el denominado tubo, el origen del viento reinante. Pues verás cómo del disco solar cuelga una especie de tubo, que sopla hacia las comarcas del oeste siempre en forma de viento del este, y cuando el otro pone rumbo hacia las comarcas del este, verás girar, avanzar el rostro hacia las comarcas de aquel. La palabra griega para tubo significa un instrumento de viento, y en la combinación de Homero, una espesa corriente de sangre. Evidentemente por el tubo que sale del sol sopla una corriente de viento. La visión de mi paciente del año 1906 y el texto griego editado en 1910 están suficientemente separados como para descartar siquiera la sospecha de una criptomnesia por su parte o de una transmisión del pensamiento por la mía. No se puede negar el evidente paralelismo entre las dos visiones, pero se podría afirmar que es una similitud puramente casual. En este caso no cabría esperar ni otras asociaciones con ideas análogas, ni un sentido intrínseco de la visión. Esta expectativa, sin embargo, no se cumple, ya que el arte medieval ha reproducido en determinadas pinturas este tubo como una especie de manguera que durante la concepción asoma desde el cielo por debajo de las faldas de María. Por ella desciende volando el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen. La primera idea del Espíritu Santo, tal y como la conocemos por el milagro de Pentecostés, es la de un viento poderoso. El viento sopla hacia donde quiere. Del Espíritu se dice que desciende por la órbita del Sol.
esta interpretación es patrimonio común de toda la filosofía del clasicismo tardío y de la Edad Media. Por eso no puedo encontrar nada casual en estas visiones, sino solo una revivificación de unas posibilidades imaginativas existentes desde muy antiguo, que pueden ser redescubiertas por las más diferentes cabezas y en las épocas más diferentes. No se trata, pues, de ideas heredadas. He entrado a propósito en los pormenores de este caso para proporcionarles así una visión concreta de esta actividad anímica más profunda, que es la de lo inconsciente colectivo. Resumiendo, quisiera comentar que en cierto modo debemos diferenciar tres capas anímicas. Primero, la conciencia. Segundo, lo inconsciente personal, que en primer lugar consta de todos aquellos contenidos que se han vuelto inconscientes, bien porque han perdido intensidad cayendo en el olvido, o bien porque la conciencia se ha retirado de ellos. Y en segundo lugar, de aquellos contenidos, en parte percepciones sensibles, que por su escasa intensidad nunca han alcanzado la conciencia y sin embargo han penetrado de alguna manera en la psique. Y, tercero, lo inconsciente colectivo, que como herencia de las posibilidades de representación, no es individual, sino común a todos los hombres, incluso a todos los animales, y constituye el verdadero fundamento de la psique individual. Todo este organismo anímico se corresponde exactamente con el cuerpo, que aunque siempre varía de un individuo a otro, sin embargo, en todos sus rasgos esenciales, es el cuerpo humano en general, que todos tienen y que en cuanto a su desarrollo y estructura posee todavía aquellos elementos que le unen con los animales invertebrados y finalmente incluso con los protozoos. En teoría, debería ser posible extraer del inconsciente colectivo no solo la psicología del gusano, sino también el de la célula individual. Todos estamos convencidos de que sería completamente imposible entender el organismo vivo sin su relación con las condiciones ambientales. Existen numerosos hechos biológicos que solo se pueden explicar como fenómenos reactivos a las condiciones ambientales, como la ceguera del proteo de las grutas de Carniola, las peculiaridades de los parásitos intestinales o la especial anatomía de los vertebrados readaptados a la vida acuática. Lo mismo cabe decir del alma. Su peculiar organización también ha de estar íntimamente vinculada a las condiciones del entorno. De la conciencia podemos esperar reacciones y fenómenos de adaptación al presente, pues la conciencia es, por así decir, aquella parte del alma que está principalmente limitada a los acontecimientos momentáneos. Por el contrario de lo inconsciente colectivo, como un alma atemporal y universal, podemos esperar reacciones ante las condiciones más universales y permanentes de naturaleza psicológica, fisiológica y física. Lo inconsciente colectivo parece que consta, si nos podemos permitir un juicio al respecto, de motivos o imágenes mitológicos, por lo que los mitos de los pueblos son los verdaderos exponentes de lo inconsciente colectivo, del mismo modo que las imágenes de las constelaciones fueron proyectadas en el cielo. Otras figuras similares o diferentes han sido proyectadas en leyendas y cuentos en personajes históricos. De ahí que podamos explorar lo inconsciente colectivo de dos maneras, en la mitología o a través del análisis del individuo. Dado que ahora no puedo poner a su alcance el material relativo al análisis del individuo, me limitaré a la mitología. Esta, sin embargo, abarca un campo tan amplio que solo podemos destacar unos cuantos tipos. Como las condiciones ambientales son asimismo infinitas, también nos limitaremos a abordar solo algunos tipos. Del mismo modo que el cuerpo vivo, con sus propiedades específicas, constituye un sistema de funciones de adaptación a las condiciones del entorno,
Así también el alma ha de presentar unos órganos o sistemas de funcionamiento que se correspondan con sucesos físicos regulares. No me refiero con ello a las funciones sensoriales condicionadas por los órganos, sino a una especie de fenómenos psíquicos paralelos a las regularidades físicas. Así, por ejemplo, el recorrido diario del sol y el cambio del día a la noche deberían reproducirse psíquicamente en forma de una imagen acuñada desde tiempos inmemoriales. De tal imagen no podemos dar constancia, pero a cambio encontramos analogías más o menos fantásticas del proceso físico. Cada mañana un dios héroe nace del mar y sube al carro del sol. En el oeste le espera una gran madre que al anochecer se lo traga. Dentro del vientre de un dragón, el dios héroe recorre el fondo del mar de medianoche. Tras sostener una terrible lucha con la serpiente de la noche, nace de nuevo por la mañana. Este conglomerado de mitos contiene indudablemente la reproducción del proceso físico y lo hace de una manera tan clara que muchos investigadores suponen que los primitivos se inventaban este tipo de mitos para explicar los procesos físicos. A menos, es indudable que las ciencias naturales y la filosofía de la naturaleza surgieron por tal motivo. Pero considero más bien improbable que el hombre primitivo ideara tales cosas como una especie de teoría física o astronómica únicamente por una necesidad de explicación. Por el momento solo podemos decir acerca de la imagen mítica que el proceso físico obviamente penetró en la psique con esta desfiguración fantástica y allí quedó retenido, de tal manera que lo inconsciente sigue reproduciendo todavía hoy imágenes similares. Naturalmente, surge entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué la psique no registra el proceso real, sino solo la fantasía sobre el proceso físico? Si se trasladan al alma del hombre primitivo, entenderán inmediatamente por qué esto es así. Él vive en su mundo con tal participación mística, como denomina Lévi-Brühl a este hecho psicológico, que entre sujeto y objeto no existe ni mucho menos esa diferencia absoluta que hay en nuestro intelecto racional. Lo que sucede afuera sucede también en su interior, y lo que ocurre en su interior ocurre también fuera. De ello observé un ejemplo muy bello cuando estuve con los Elgeyo, una tribu primitiva del monte Elgon en África Oriental. Cuando sale el sol, acostumbran a escupirse en las manos, luego ponen al sol las palmas de las manos mientras éste aparece en el horizonte. Como la palabra Tista significa al mismo tiempo Dios y Sol, les pregunté, ¿es el sol Dios? Me dijeron que no, entre carcajadas, como si hubiera preguntado la cosa más tonta del mundo. Como el sol estaba en ese momento en lo alto del cielo, lo señalé y pregunté, cuando el sol está ahí, decís que no es Dios, pero cuando está allí en el este decís que es Dios. Entonces se hizo un silencio embarazoso, hasta que un anciano jefe de la tribu tomó la palabra y dijo, así es. Es cierto que allí arriba el sol no es Dios, pero cuando sale es Dios, o entonces es Dios. Cuál de las dos versiones sea la acertada le es indiferente al espíritu primitivo. La salida del sol y su sentimiento de redención son para él el mismo acontecimiento divino, del mismo modo que la noche y su sensación de miedo son para él una única cosa. Sus afectos le resultan más naturales que la física, por eso registra sus fantasías afectivas. Así la noche significa para él la serpiente y un frío hálito espectral, mientras que la mañana significa el nacimiento de un hermoso dios. Así como hay teorías mitológicas que pretenden derivarlo todo del sol, también hay teorías lunares que pretenden hacer lo mismo con la luna. Esto se debe sencillamente a que hay numerosos mitos sobre la luna, en muchos de los cuales aparece como la esposa del sol. La luna es la vivencia cambiante de la noche, de ahí que concurra con la vivencia sexual del hombre primitivo, con la mujer, que para él es asimismo el acontecimiento de la noche. Pero la luna puede ser también el hermano desfavorecido del sol.
pues durante la noche los malos pensamientos sobre el poder y la venganza perturban el sueño. La luna no solo altera el sueño, también es un receptáculo de las almas solitarias, ya que los muertos regresan en el sueño de la noche y a los que padecen un insomnio angustioso se les aparecen los fantasmas del pasado. Así pues, la luna significa también locura. Vivencias de este tipo son las que fueron atrapadas por el alma en lugar de la imagen cambiante de la luna. Ni tormentas, ni trueno y rayo, ni lluvia y nubes quedan adheridos al alma en forma de imágenes, solo las fantasías causadas por el afecto. En una ocasión me tocó vivir un fuerte terremoto, y la primera sensación que tuve fue la de que no me encontraba en tierra firme, sino sobre la piel de un gigantesco animal que se agitaba. Esa fue la imagen que me quedó grabada, no el hecho físico. Las blasfemias del hombre contra las tempestades devastadoras, su miedo ante los elementos desatados, humanizan la vehemencia de la naturaleza, y el elemento puramente físico se convierte en un dios airado. Igual que las condiciones físicas del entorno, también las condiciones fisiológicas, los impulsos glandulares, provocan fantasías afectivas. La sexualidad aparece como un dios de la fertilidad, como un demonio femenino desalmado y voluptuoso, como el propio diablo con patas de carnero dionisíaco y además indecente, o como una serpiente aterradora que sofoca a su víctima. El hambre convierte los alimentos en dioses, a los cuales ciertos indios mexicanos les conceden incluso unas vacaciones anuales para que se recuperen mientras ellos dejan de comer durante una temporada los alimentos habituales. Los antiguos faraones eran ensalzados como comedores de los dioses. Osiris es el trigo, hijo de la tierra, por lo que la hostia sigue siendo de harina de trigo, es decir, un dios que se come igual que Yaco, el enigmático dios de los misterios eleusinos. El toro de Mitra es la fertilidad comestible de la tierra. Naturalmente, las condiciones del entorno psicológico dejan las mismas huellas míticas, situaciones peligrosas, ya sean peligros corporales o peligros del alma, provocan fantasías afectivas, y puesto que tales situaciones se repiten de una manera típica, de ellas surgen los mismos arquetipos, como he llamado a los motivos míticos en general. Los dragones habitan en los ríos, especialmente junto a los vados y otros pasos peligrosos. Los jinns y otros demonios viven en los desiertos sin agua o en peligrosos precipicios, los espíritus de los muertos en la inquietante espesura del bosque de bambú, las alevosas ondinas y las serpientes marinas en las profundidades del mar y en los remolinos, los espíritus de los antepasados poderosos o los dioses moran en el hombre importante. El poder fatal del fetiche se asienta en lo extraño o extraordinario. La enfermedad y la muerte nunca son naturales, siempre están causadas por espíritus o por brujería. Incluso el arma que ha matado es mana, lo que significa que está dotada de una fuerza inusual. ¿Y qué pasa entonces? Se me preguntará con las cosas más corrientes e inmediatas, como el varón, la mujer, el padre, la madre o el niño. Estos hechos tan corrientes que se repiten eternamente engendran los arquetipos más poderosos, cuya constante actividad sigue siendo perfectamente reconocible incluso en nuestra época racionalista. Pongamos como ejemplo el dogma cristiano. La Trinidad consta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este aparece representado por el pájaro de Astarte, la paloma, y en los tiempos del cristianismo primitivo se llamaba también Sofía, y era de naturaleza femenina. El culto mariano de la Iglesia moderna es una clara sustitución de aquello. Aquí tenemos el arquetipo familiar, en el lugar celestial, como decía Platón, entronizado como formulación del misterio supremo. Cristo es el esposo, la Iglesia la esposa, y la pila bautismal el útero, como se la sigue llamando en el texto
de Benedicto. El agua bendita está mezclada con sal, una especie de líquido amniótico o agua del mar. Un hieros gasmos, una boda sagrada, se celebra en la ya mencionada bendición del Sábado Santo, durante la cual se sumerge 3 veces una vela encendida, como símbolo fálico, en la pila bautismal, para fecundar el agua bendita y conferirle así la facultad de alumbrar de nuevo al neófito. La personalidad mana, el chamán, es el Pontifex Maximus, el Papa. La Iglesia es la Mater Ecclesia, la Magna Mater, dotada de una fuerza mágica. Los hombres son los hijos desvalidos y desgraciados. El reflejo de toda experiencia demasiado poderosa, afectiva y rica en imágenes de todos los antepasados en el Padre, la Madre, el Niño, el varón y la mujer, en el personaje mágico, en los peligros del cuerpo y del alma, ha erigido este grupo de arquetipos en reconocimiento inconsciente de sus poderosas fuerzas psíquicas, en los máximos principios formuladores y reguladores de la vida religiosa e incluso política. He descubierto que una comprensión intelectual de estas cosas no sólo no les resta valor, antes bien contribuye a sentir y reconocer su enorme importancia. Esta amplia proyección le permite al católico experimentar como una realidad palpable una parte considerable de su inconsciente colectivo. No tiene que buscar una autoridad superior o una revelación, es decir, un vínculo con lo eterno e intemporal, sino que lo eterno está presente y a su alcance. En el Santísimo de cada altar encuentra a Dios. La búsqueda está reservada al protestante y al judío, pues uno ha destruido en cierto modo el cuerpo terrenal de la divinidad y el otro no lo ha alcanzado nunca. Los arquetipos que para la cristiandad católica se han convertido en una realidad visible y experimentable están para el protestante y el judío en lo inconsciente. Lamentablemente, ahora no puedo profundizar más en la notable diferencia de actitud de nuestra conciencia cultural con respecto al inconsciente. Solo quisiera señalar que la cuestión de la actitud es controvertida y sin duda figura entre los más importantes problemas de la humanidad. Pero esto también se puede comprender sin dificultad si se tiene en cuenta que lo inconsciente, como el conjunto de todos los arquetipos, es la expresión de toda experiencia humana de sus más oscuros inicios. No se trata de una expresión muerta, sino de sistemas vivos de reacción y disposición, que por medios invisibles y por lo tanto eficaces determinan la vida individual. Pero lo inconsciente no es sólo un a priori histórico gigantesco, sino a la vez la fuente de los instintos, en la medida en que los arquetipos no son más que las formas en que se manifiestan los instintos. Sin embargo, de la fuente de vida que es el instinto, emana también todo lo creativo, de tal manera que lo inconsciente no es sólo condicionamiento histórico, sino que al mismo tiempo engendra el impulso creativo, igual que la naturaleza, que siendo terriblemente conservadora, sin embargo supera su propio condicionamiento histórico gracias a sus actos creativos. No es pues de extrañar que para los hombres de todas las épocas y regiones haya sido siempre una cuestión candente cómo conducirse de la mejor manera posible respecto a esta condición visible. La conciencia nunca se hubiera desprendido de lo inconsciente, un suceso que se repite eternamente y que está simbolizado por la caída del ángel y por la desobediencia de los primeros padres, no habría surgido este problema, como tampoco la cuestión de la adaptación a las condiciones del entorno. Debido a la existencia de una conciencia individual, se vuelven conscientes las dificultades no sólo de la vida exterior, también de la interior. Del mismo modo que al hombre primitivo el entorno se le presenta favorable u hostil, así también las influencias de lo inconsciente le parecen una fuerza adversa a la que se tiene que enfrentar tanto como al mundo visible. Sus numerosas prácticas mágicas desempeñan este objetivo. En un estadio superior de civilización,
Las religiones y las filosofías cumplen el mismo objetivo. Y cada vez que tal sistema de adaptación empieza a fallar, se produce una inquietud general que lleva a la búsqueda de nuevas formas apropiadas para el manejo de lo inconsciente. A nuestra ilustración moderna parece que estas cosas le resultan muy lejanas. Cuando hablo de los poderes de trasfondo anímico de lo inconsciente y comparo su realidad con el mundo visible, a menudo me encuentro con sonrisas de incredulidad. En contra de esta postura, sin embargo, debo preguntar cuántas personas hay en el mundo civilizado que todavía acatan la teoría del maná y de los espíritus. En otras palabras, cuántos millones de Christian Scientists y de espiritistas hay. No quiero acumular más preguntas de este tipo, que únicamente han de servir para ilustrar el hecho de que el problema del condicionamiento anímico invisible sigue estando tan vivo como lo ha estado siempre. Lo inconsciente colectivo es la gran masa hereditaria espiritual de la evolución de la humanidad, masa que renace en cada estructura cerebral individual. La conciencia, por el contrario, es un fenómeno efímero, encargado de todas las adaptaciones y orientaciones momentáneas, y su función puede compararse perfectamente con la orientación en el espacio. Lo inconsciente, en cambio, contiene la fuente de las fuerzas anímicas impulsoras y las formas o categorías que regulan dichas fuerzas, es decir, los arquetipos. Todas las ideas y representaciones más poderosas de la humanidad se remontan a los arquetipos. Esto puede verse con especial claridad en el caso de las ideas religiosas. Los conceptos científicos, filosóficos y morales centrales tampoco constituyen una excepción. Su forma actual son variantes que han ido surgiendo mediante una aplicación y una adaptación conscientes de las ideas primigenias, pues la función de la conciencia no es sólo registrar y reconocer el mundo exterior a través de las puertas de los sentidos, sino también interpretar creativamente el mundo interior y verterlo al exterior.